Buenas noches, espero que estén disfrutando como uno está disfrutando. La verdad fue un lindo tiempo, tanto en la cena como en la alabanza. Esa canción, Tu hermano soy, siempre es buena cantarla, como que fortalece un poco ahí, no sé, tiene como algo especial. Hermanos, miren, hace un tiempo atrás estaba hablando con unos hermanos, no eran de este lugar, y hablando con ellos me decían, ¿no? Dice, si nosotros tenemos que vender nuestras posesiones por causa de hacer lo que tenemos que hacer, lo hacemos sin ningún problema. No hay ningún problema. Yo pensaba, ay, qué drástico, ¿no? Dice, si tengo que vender esta camioneta, si tengo que vender estos championes, era como una cosa, y tenemos que ir a un lugar, lo hago. No me importa. Con tal de servir al Señor, decía este hermano, ¿no? Y yo digo, qué drástico, ¿no? Y después seguíamos conversando y estas personas me decían, y aún así, si yo no lo hago, otro vendrá y lo va a hacer. Y me hacía acordar el pasaje de Esther, ¿no? Que si ella no lo hacía, Mardoqueo le dice, va a venir otro y lo va a hacer y vos te vas a perder la bendición de haber servido al Señor. Y eso que quedamos charlando, quedé pensando en la vida de uno, ¿no? Y no sé si fue Dios, si fue un pensamiento, no sé, no quiero entrar en un misticismo, pero en un momento dije, o pensé, que Dios no me necesita. Dios no te necesita. Dios es todopoderoso, Dios puede generar sus propios recursos, sus propias personas para hacer la tarea. Y ese pensamiento me trajo un poco de, no sé si de ansiedad, pero como de temor, ¿no? Decir, Dios no me necesita. Pero también después pensaba, Dios no me necesita, pero Dios me ama. Y por encima de lo que puedo hacer, de lo que puedo servir, Él no te ama por lo que puedes hacer. Él te ama porque sos su creación y porque realmente Él dio lo más preciado que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo. Y ese, no sé, pensamiento, no sé cómo le quieran poner, como que caló como muy hondo en mi corazón, ¿no? Y pensaba, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero sentir, quiero experimentar realmente el amor tuyo hacia mí. Y no que quede en una teoría de leer la Biblia, en que alguien me explica algo, sino que realmente quiero vivir todos mis días, cuando voy al trabajo, cuando estoy con mi familia, cuando vengo a la iglesia, realmente experimentar tu amor. Realmente saber de que vos no me necesitás, pero que es un privilegio poder servirte, ¿no? Como esto que plantea Apocalipsis, volver al primer amor. No vamos a hablar del amor hoy, eso no. Pero como que caló un poco en mi vida esa conversación, este pensamiento. Y para introducirnos un poco, quería a ver si Mati tenía esa imagen que le pedí. ¿Alguien sabe de qué es esa imagen? No me acuerdo de esa. Es de un escultor llamado Miguel Ángel. En realidad era un escultor, no era un pintor. Lo que pasa es que los pintores de aquella época querían hacerle una trampa. Como era tan buen escultor, decían, bueno, a ver si este escultor va a poder pintar ese techo de esa capilla y a ver de qué manera lo va a hacer. Y lo probaron y hizo una de estas, hizo una cantidad. Y esta es la creación de Adán. De hecho, la corté porque lo que me interesaba eran los dedos. Que ahí está el dedo de Dios y el dedo del hombre. Y el dedo de Dios es ese dedo que está por encima, como más blanco, y el dedo del hombre es aquel que está como más inclinado, ¿no? Y ahí hay muchos significados que agarran, ¿no? De que, bueno, Dios por encima y el hombre
por debajo y bueno, la incapacidad del hombre y todas esas cosas, ¿no? Pero pensaba en esta unión, en este acercamiento. Y a Abel sé que le gustan los títulos, y ya no solo por Abel tengo que poner un título, sino que después Joaquín te pone, ¿y cuál va a ser el título? ¿No? Y te persigue toda la semana por el título. Y yo pensaba en esto de este título, Alcanzando al Señor. Alcanzando al Señor. Capaz que podemos estar cerca de Dios, pero yo quiero ir más allá. Capaz que podemos estar cerca como esos dos dedos, es decir, casi se tocan, pero no se están tocando. Yo quiero alcanzarlo. Yo quiero que sea mío y yo ser de Él. Y quería pensar en este título, Alcanzando al Señor. Y uno como empieza a incursionar en la etapa de padre, empieza a ver cosas en los hijos y a traspolar en la vida cristiana. Y qué interesante es, todavía mi hijo no camina, estaba intentando pero se cae el gordo. Cuando vas por un parque y ves a un padre que está más lejos que su hijo, o su hijo queda un poco más atrás que el padre, y vos lo ves que el hijo corre muchas veces para ir a estar cerca de su padre, para poder alcanzarlo. Y esta imagen a mí me encanta, me da ternura, de ese hijo que va a buscar al padre porque quiere estar donde está el padre. Y yo quiero estar donde está Dios. Yo quiero estar donde está Jesús. Pero a veces me veo como en esos dos dedos, en una brecha, en un espacio, en el cual no condice lo que es Dios con lo que soy yo. Por eso lo necesito. Ahora Jesús muchas veces mostró esta brecha. Juan capítulo 8, versículo 21, hablando con los judíos, con los fariseos. El contexto es que está diciendo Jesús, yo soy la luz del mundo. Y después, el mismo Jesús dice, yo doy testimonio de mí mismo. Y estos fariseos que se enloquecen porque la ley no era así, no podías dar tu propio testimonio, dicen, ¿cómo vas a dar tu propio testimonio? Dice, sí, porque mi testimonio es verdadero. Y mi Padre, dice, él confiesa a su Padre, el Señor Jesús. Y los fariseos le preguntan, ¿y quién es tu Padre? Y dice, el que me conoce a mí ha conocido al Padre. Y sigue la charla, pero en el versículo 21, dice Jesús a los judíos, dice, yo me voy y me buscaréis, pero por vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y esta es la primera parte, este primer versículo quería pensar bien cortamente, en que Jesús está mostrando un espacio, una brecha, entre Él y en este caso los judíos, que los judíos no podían ir al lugar a donde estaba yendo el Señor. Porque el Señor, después de ser crucificado, después de haber resucitado, como Pablo nos comentaba hoy en la cena del Señor, y después de haber estado 40 días, Él asciende a los cielos. Y Él dice, ustedes no pueden ir a donde yo voy. Pero la razón es, a los judíos, por el pecado que mora en ustedes. Por la falta de no reconocerme quién soy yo. Y amigo o amiga, que capaz que nos visitas o que nos estás escuchando, hoy hay una brecha entre vos y Dios. Y esa brecha la genera el pecado. Ese espacio lo genera el pecado. Y ese espacio es condenación eterna para tu alma. Ahora, hoy dice la palabra de Dios que es el día de salvación. Y hoy podés conocer a ese Jesús que se acerca para poder otorgarte salvación. Y cada hermano y cada hermana que está en este lugar está orando por vos para que realmente puedas conocer a este Dios, para que vos puedas alcanzar al Señor en salvación. Pero Juan 13:33, en un contexto en el cual el Señor ya iba a ser arrestado y crucificado, le dice estas mismas palabras, pero ya no es a los judíos. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos,
Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, no podéis ir. Y acá ya no le está hablando a los judíos y ya no plantea el problema del pecado, porque él los llama hijitos. Yo me voy, dice, pero ustedes todavía no pueden ir. Pero más adelante en ese pasaje, si después lo quieren buscar, dice, pero luego podrán ir. Y esto me habla de una esperanza, de lo que, qué interesante que Dios va moviendo sus piezas en lo que es la reunión para hacernos pensar esto, ¿no? Por ahora no podemos ir. Algunos se han adelantado, algunos ya han llegado, algunos ya han alcanzado. Nosotros por ahora estamos acá con un propósito y con un objetivo claro. Todavía el Señor no ha dispuesto que lleguemos a Él. Pero como dijo Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Si vivimos, que sea una vida para el Señor. Y si morimos, ya lo hemos alcanzado. Pero mientras tanto, seguiremos trabajando para Dios y se plantea estas dos brechas. Pero yo quería pensar en un pasaje, bien brevemente, en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Jesús viene de hacer uno de los milagros más reconocidos, no solo para la iglesia, no solo para aquellas personas que tienen fe, no solo para aquellas personas que son hijos de Dios, sino que para el mundo entero saben que Jesús hizo este milagro de los 5 panes y 2 peces, alimentando a más de 5.000 personas. Y Jesús hace este milagro y este pasaje es enseguida de lo que hace. Mateo capítulo 14, versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, que esto significaría entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y este es también un pasaje muy conocido, ¿no? Uno de los milagros que más nos explota la cabeza, ¿no? ¿Cuántos han querido estar ahí en el mar y nunca pensaron, qué tremendo hubiera sido, ¿no? Saben, hay algunos escritores no muy recomendables que dicen que, bueno, hay que quedarnos con la parte de Jesús en la enseñanza, hay que quedarnos con la parte de Jesús con este proceder al arrepentimiento, pero no hay que quedarnos con los milagros, dice. ¿No? Por eso dije no muy recomendable. Porque dicen, esos son alegorías, son para enseñar historias, para enseñar cosas. Ahora nosotros creemos que la revelación de la palabra de Dios es verdad, es genuina. Y todo lo que está puesto en la palabra de Dios, en este caso, pasó literal.
El Señor anduvo sobre el mar. Pedro anduvo un momento sobre el mar. Y esto debemos creerlo con todo nuestro corazón. Si negamos los milagros de Jesús, estamos negando la deidad de Cristo. Estamos negando que Jesús es Dios hecho carne. Ahora, no es fácil y sacar como un pensamiento, una enseñanza, decir, bueno, hay que andar sobre el mar y llegar a Jesús y alcanzar a Jesús. Y ahora vamos a ir en un momento a poder pensar un poco en eso bien brevemente. Pero yo veo otras cosas en este pasaje, que capaz que habría que detenernos. Al principio del pasaje se nos habla de que Jesús les dice a sus discípulos, en la orilla dicen, tomen la barca y vayan al otro lado. Pero también les dice a las multitudes, váyanse a sus casas. Después pasa eso, Jesús se va a orar al monte. Lo tenía por acá. Marcos 6:47 dice que Jesús no solo estaba orando, sino que también Él estaba velando por sus discípulos, de tal manera que no solo los veía, sino que Él sabía lo que estaba pasando, porque dice, con gran fatiga los veía. Se dice de que estos discípulos estaban a mitad de camino de la orilla y que más o menos hay 14 kilómetros de distancia de donde estaba Jesús a la otra orilla. Entonces, si estaba a la mitad, pensamos unos 7 kilómetros. Y Jesús los veía desde ahí y sabía qué es lo que estaban pasando ellos desde tanta distancia. Y ahí me hace acordar al Salmo 121, ¿no? Que Él guardará a Israel, Él protegerá, Él lo cuidará. Y a pesar que Jesús no estaba en la barca en ese momento, Él estaba velando por sus discípulos. Y vemos esto también del Señor, pero no solo eso, sino que Él viene y habla con sus discípulos. ¿No? Dice, tengan ánimo, tengan fe, ¿no? Fortalezcanse. No solo viene y habla, sino que cuando Pedro le dice, Señor, manda a que yo vaya a ti, Jesús ¿qué dice? Ven. Y Pedro anda sobre el mar. Y yo quería pensar en esto, en todas estas cosas que sobresalen como del foco. ¿Qué me hace pensar todas estas cuestiones de que Jesús manda a unos a las casas, que manda a otros a la barca, que está velando por sus discípulos, de que va hasta ahí, les habla, Él da la orden de que Pedro salga de la barca para caminar? ¿Qué me está hablando ahí? Me está hablando como un director de orquesta. Jesús está armando todo con un propósito. Y yo pensaba en esto en nuestra vida, hermano, de que Jesús es el Señor. Y esta palabra Señor se nos habla en el original de Kyrios, como amo, jefe, dueño de la vida de los creyentes. Y quería pensar en esto, si realmente Jesús es nuestro Señor. Porque hay una distancia entre que sea Salvador y que sea Señor. Son dos cosas diferentes, aunque deberían estar unidas. Aunque la respuesta de mi salvación, que me la otorgó el Señor, tiene que ser vivir en pos de Él, vivir bajo autoridad de Él. Ahora, Génesis capítulo 1, versículo 1, nos plantea, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El autor de Génesis está planteando en que Dios es primero. Dios es primero a la creación misma. Él es primero ante todas las cosas. Esa palabra Dios en el original, y yo no soy ningún experto de nada, solo leí, es Elohim. Y Elohim es el Todopoderoso, el Supremo, el que está por encima. Y Jesús está tomando parte de esa manera, haciéndose Señor de la situación. Mandando a unos allá, mandando a otros acá, haciendo lo que tiene que hacer. Él está en control de todo lo que está pasando.
Ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas se sustentan en Él. Acá Pablo nos está diciendo, este Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito, y esto no es que es primogénito porque fue creado, sino por posición, que es primero en todo. Dice, en Él se sustenta toda la creación. Y ahí está vos y estoy yo. Que hoy estemos con vida, que hoy podamos estar en la iglesia cantando del Señor, alabando su nombre, poder disfrutar de la comunión, poder disfrutar de la salvación, es por la obra soberana del Señor. No hay más. Los autores en el Nuevo Testamento usaron este término para denotar la total deidad de Cristo. Cuando hablan de Señor, se le está refiriendo que Cristo es Dios hecho carne. Y ahí podemos, una cantidad de versículos, Hechos 2:36, 10:36, 11:20, 2 Corintios 4:5, y podemos seguir. Pero ¿qué hacemos con Cristo? ¿Qué hace el creyente? Porque Él es Señor. No hay nada que pase en el mundo, en la tierra, que no pueda ser controlado y sustentado por Él. Ahora nosotros como seres humanos tenemos esto de muchas veces ir en contra de lo que dice nuestro Señor. De no vivir bajo los parámetros que Él plantea. Y a veces decimos, bueno, pero el Señor lo plantea estas leyes, estas cosas para complicarnos la vida. Pero es por el cuidado. Como Jesús estaba cuidando a sus discípulos en el mar, Él plantea todas estas situaciones para cuidarnos a nosotros. Porque no es un Señor, un Dios que se alegra cuando las cosas no nos van bien. Es un Dios que a pesar que muchas veces no nos vayan bien, porque estamos en un mundo que trae aflicción, Él está en control. Él es el Señor. Y quería reflexionar estos dos puntos. No podemos separar al Salvador del Señor. Si es tu Salvador, tiene que ser tu Señor. No hay forma. No podemos, me sirve que sea mi Salvador, pero no me sirve que sea mi Señor porque yo quiero hacer lo que quiero. Eso no corre en la Biblia. No van juntas. Lo que sí va junto es que Él sea el Salvador y que Él sea el Señor. Y pensaba en esto, en que Cristo es el orquestador de todas las circunstancias. Sea la circunstancia que estés viviendo, la situación que estés pasando, o la que hayas pasado y que todavía te afecta, déjame decirte que el Señor lo ha permitido. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que está en su control, que está en su mano y que Él está desde su monte santo velando por vos, velando por mí. Esta semana, mientras venía pensando esto, tuvimos una situación complicada familiar. Y estábamos ahí y yo decía, es lo más parecido a estar en un velorio porque no puedo decirle nada a esa persona que sufre. Y yo me planteaba, Señor, ¿para qué me querés acá? Si no puedo decir nada, si no puedo ayudar a nadie, si no puedo resolver nada. Y cuando me encuentro con la palabra de que Él es el Señor de toda circunstancia y que Él tiene un propósito, digo, Señor, qué bueno que pueda estar ahí. Entonces, quiero animarte en que si estás pasando una circunstancia que no entendés, que no podés, que está por encima de tus posibilidades, entendé lo que el Señor está en control, que el Señor está velando por vos y que nos cuida. Dice Colosenses 2:6, dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Lo has recibido? Bueno,
empezá a caminar como Él quiere que camines. Y la instrucción no está en una persona, no está en un pastor, no está en un líder, la instrucción está en la Biblia. Y si usamos la Biblia de la manera correcta, tenemos realmente un tiempo con el Señor, que experimentemos la voz de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios, vamos a poder caminar de la manera que Él quiere que caminemos. Y podemos honrar su nombre y honrar el señorío de Él en nuestra vida. Pensaba que alcanzar a Jesús, porque era el tema, alcanzar a Jesús significa salir de nuestra zona de confort. Para que Pedro pudiera llegar a Jesús, alcanzar a Jesús, él tuvo que salir de lo que conocía. Acuérdense que Pedro era un pescador. Seguramente habrá tenido muchas situaciones en las cuales el mar estuvo embravecido, en el cual hubo un temporal. De hecho, tuvo una situación con el Señor en un par de capítulos atrás, en el cual el Señor estaba durmiendo, ¿no? Y empiezan y lo llaman, Señor, nos morimos. Y el Señor nuevamente los reprende de la misma forma, hombres de poca fe. Y en ese momento los discípulos no entienden mucho, cuando el Señor calma toda la tempestad, dice, ¿quién es este? Que aún las olas, el mar y los vientos le obedecen. Todavía no habían llegado a pensar o saber quién era Cristo. Ahora, en este caso, cuando Jesús se acerca y les habla, Pedro inmediatamente dice, Señor, manda a que yo vaya. Y Pedro va. Pero para que Pedro pudiera ir, tiene que salir de la barca. Tiene que salir de su zona de confort. Y yo pensaba que para poder salir de la zona de confort, tenemos que transformar nuestra mente. O que el Señor transforme nuestra mente. Porque nosotros andamos, la Biblia dice por fe y no por vista. Pero a veces andamos más por vista que por fe. Y a veces, si no vemos, si bueno, no tengo totalmente la seguridad, si no se me dan todas las cosas, yo no voy a tomar ninguna decisión por acercarme al Señor. Y muchas veces las situaciones se plantean de tal manera que debemos dar pasos hacia el mar, en la incertidumbre. Dice Pablo en Filipenses 3:8, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como una basura a fin de ganar a Cristo. El contexto de este versículo es que Pablo dice, si ustedes tienen para jactarse en la carne, yo tengo más, dice. Yo soy esto, soy judío de judíos, fui entrenado por el mejor maestro, soy circuncidado, yo puedo hacer, soy intachable. Pero Pablo dice, yo soy intachable en este sentido, pero todo eso para mí es basura, porque yo quiero alcanzar a Cristo, porque eso me estorba para alcanzar a Cristo. Y quería quedarme con estas dos palabras que dice Pablo, yo estimo y lo considero. Estimar es calcular o determinar el valor de algo. Pablo estaba diciendo, entre lo que yo soy y lo que es Cristo, estimo, calculo, y esto, que es todo en mi vida, tiene que ser una basura, porque yo quiero alcanzar a Jesús, quiero alcanzar al Señor. Pero no solo eso, sino que considerar es reflexionar con atención y detenimiento. Y Jesús plantea esto también, ¿no? De que considerarlo a Él, querer alcanzarlo a Él, no es un trabajo de apurados, es un trabajo de pensar, porque hay un costo que pagar, ¿no? Entonces, Pablo plantea estimar y considerar, calcular. Y Pablo lo hace, y Cristo lo pide. Y creo que nosotros en nuestra vida también tenemos que estimar y calcular. Que si queremos servir al Señor, si queremos alcanzar al Señor, si queremos conocer realmente mucho más profundo al Señor, vamos a tener que pagar un precio.
Y no hablo de mortandad, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de una renuncia. Porque Pablo renuncia a su todo lo que era en la vida por alcanzar a Cristo. ¿Qué tenés que renunciar? Hermano, eso queda entre vos y el Señor. Algo que tenemos que trabajar diariamente en nuestra vida. De levantarnos todos los días y decir, Señor, hoy quiero renunciar ¿a qué? A mis pasiones, a mi comodidad, a poder ir una milla extra, a poder, si me toca alguien en la puerta para darle un consejo, darle un abrazo, bueno, estoy dispuesto. La iglesia no se hace solo iglesia acá, la iglesia se hace la iglesia afuera también. Cuando estamos para otros, cuando ayudamos a otros. A veces, tengo esta imagen, el otro día se lo dije a los adolescentes en San José, que a veces me parece que soy un cristiano babosa. Babosa. ¿Saben lo que es una babosa, no? No. A veces miro una babosa que andan ahí cuando sale la lluvia. Y yo digo, a veces en circunstancias en mi vida que yo me parezco un cristiano así. Que ando lento. Que, no sé, como que me pesa la vida. Porque veo a la babosa caminar lento y es como que le pesa la vida. Me da esa sensación. Capaz tiene una razón, pero yo lo veo así. Y a veces me pasa que hay circunstancias en mi vida cristiana de que me pesa la vida cristiana. Que no encuentro deleite. Que no encuentro placer en la vida cristiana. En poder seguir a Cristo. En que todo es una regla. Uy, yo tengo que leer la Biblia. Sí, tengo que leer la Biblia. Porque mira, yo trabajo con los adolescentes. Si yo no leo la Biblia, soy un fantasma. Pero yo no sé si el Señor está tan agradable a eso. Yo tengo que leer la Biblia porque, mirá, yo tengo que preparar para allá. Yo tengo que leer la Biblia porque soy esposo, soy la cabeza de la familia. A veces vivimos un cristianismo como pesado. Pero eso porque no estamos renunciando a lo que tenemos que renunciar. Porque ese lastre que cargamos nos complica. Y mi oración cuando estaba preparando al Señor, si yo tengo lastre y no disfruto la vida cristiana, no disfruto la vida contigo, ayúdame a sacarlo. Ayúdame a poder disfrutar. Y no, cuando hablo de disfrutar es como que estás viviendo la vida feliz, todo de bendición. No. De que realmente poder vivir de tal manera que pueda honrar a Cristo en mi vida. Porque Él es el Señor. Él es el todo en la creación, en las circunstancias y en nuestra vida. Él es Señor. Él es el dueño. Salir de la zona de confort, es parecerte a su imagen. No quiero más los deleites de este mundo. No quiero más, no quiero pecar. Leí un autor que decía, tenemos que odiar el pecado. Tenemos que aborrecer el pecado. Si no aborrecemos el pecado, algo está mal. Pero aborrezco el pecado y quiero caminar a la imagen de Cristo. Porque Pedro, cuando él baja de la barca y sale de la zona de confort, él se está pareciendo a Jesús. Porque Jesús, ¿qué estaba haciendo? Él venía caminando. Y Pedro sale de la zona de confort y empieza a caminar como Jesús. Necesitamos cristianos, o de hecho la palabra cristiano ya se deriva de eso. La palabra de cristiano es ser pequeños Cristo. Ser la imagen de Cristo en la vida cotidiana. El poder dar, dar sin recibir. El poder, me insultan, lo tolero. Esto de ir una milla extra, de que si te pegan una mejilla, dar la otra, y esto no es ser masoquista, pero es decir, estamos en otro plano, estamos en el plano del Señor, queremos caminar como el Señor. Salir de la barca no se trata de la cantidad de ministerios que tengas, de la cantidad de reconocimiento que puedas tener, de cuántos vienen a pedir consejo a vos. Eso no se trata la barca, eso no se trata salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es renunciar a lo que me queda cómodo, que muchas veces es pecado. Me es fácil pecar. Salgo de esa zona de confort y quiero seguir caminando como el Señor.
Hablábamos con los adolescentes el otro día de qué bueno sería tener una pulsera que dice, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Y está bueno, pero en realidad eso tendría que estar tatuado en nuestra mente, en el día a día, en lo cotidiano, en decir, estoy ante esta circunstancia, ¿qué haría el Señor? Tengo un problema familiar, ¿qué haría el Señor? Pero para saber qué hace el Señor, para poder caminar a su imagen, tengo que conocerlo, tengo que leer, tengo que experimentar al Señor de primera mano. No puedo vivir cabalgando de la vida de fe de otro, no puedo. Un día me voy a caer. Tengo que generar mi propia devoción, mi propio placer de poder estar con el Señor. Número 2, ya rápidamente y vamos a ir terminando. Ponía que en el transitar para alcanzar a Jesús hay algo que podría suceder y hay algo que seguro sucederá. ¿A qué me refiero? Pedro viene caminando, él sale de su zona de confort, él va caminando hacia el Señor, pero en un momento él ve los vientos, ve el temporal y sucede algo, él se cae. Y ahí empezamos. ¿No? Bueno, no lo miró al Señor, y es verdad, no lo miró al Señor. Pero yo quiero ir más allá que por qué no lo mira el Señor. Él no mira al Señor porque él tiene miedo. Él tiene dudas. Su fe todavía no está pulida. Porque él hace algo al principio que es muy bueno, porque a veces decimos, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el vaso medio lleno o medio vacío? Porque Pedro caminó y nadie más pudo caminar. No se lo quita nadie a eso a Pedro. Pero también se cayó. Hebreos 12:1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Este caminar para alcanzar a Jesús es una carrera de pasos cortos. No podemos crecer rápido, es día a día, decisión a decisión, que vamos a ir tomando para alcanzar a Jesús. Y esto pensaba sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes. Esto es decisión a decisión. Alcanzar a ese Jesús, si tu anhelo es poder alcanzarlo, ya desde la temprana edad tenés que tomar buenas decisiones. Y siempre se plantean desde el lado de los que estudian al ser humano, dice que tomamos muchísimas decisiones en el día, en qué momento levantarnos, en qué momento nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara, no sé qué. Pero hay decisiones que si no tomamos buenas decisiones, si no elegimos bien, van a traer consecuencias para el resto de nuestras vidas. Entonces, debemos de tomar buenas decisiones. Y Pedro camina y transita y se cae, porque tiene miedo, porque duda del Señor. Y pensaba en la duda de Dios, en la duda del Señor. Pensaba en Juan, un hombre que predicó del reino, allanó el camino para el Señor, pero cuando él está en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y Juan en un momento entra en una encrucijada, en la cárcel, donde va a ser muerto, donde ya estaba una sentencia, y él duda del Señor. En el caso de Pedro, cuando se levantan las olas. En el caso de Juan, cuando está en una cárcel, cuando está solo. Cuando parece que ni Jesús viene a visitarlo. Y ahí Juan duda. Él proclamó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermano, vos podés hacer miles de ministerios, podés hacer una cantidad de cosas del Señor, pero la duda hay un momento en tu vida que te va a visitar. Que te va a decir, voy a estar acá, para ver dónde está tu fe. Puede ser en un momento malo, en un momento bueno, no sé en qué momento puede ser. Pero la duda de si le creemos o no le creemos al Señor va a estar. Y Pedro manda a preguntar. Y Jesús le dice, vayan y díganle a Juan, los muertos resucitan, los cojos andan, los leprosos son limpiados y a los pobres se les anuncia el reino de los cielos. Díganle que estoy haciendo lo que se prometió en los profetas. Y Juan mandó a preguntar. Y necesitamos eso, lugares en donde podemos sentarnos
pensar en la palabra de Dios y tomar ánimo, recobrar la fe, recobrar la firmeza, la confianza en el Señor. Lo necesitamos, porque la duda nos va a visitar. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Pero si caes en este caminar, en este transitar, hay algo que es seguro. El Señor está dispuesto a levantarte. Hermano, yo no sé si vas a caer. Y cuando hablo de caer, no solo hablo de caer en cosas complicadas, sino que le erramos en nuestra vida. Le erramos al blanco muchas veces. Y muchas veces reiteradas veces. Pero algo que es seguro, cuando clamas al Señor, Señor, sálvame, el Señor va a estar ahí para levantarte. Y pensaba en esto, y qué bendición es esto, hermano. Que el Señor, el Dios creador, el Dios que lo gobierna todo, está dispuesto a tener una relación tan personal de que a pesar de que te caigas, a pesar que lo hayas ofendido, Él va a venir a levantarte y va a renovar su misericordia. Entonces no podemos no vivir una vida cristiana de gozo, de plenitud. Porque a pesar de que le erremos en circunstancias en nuestra vida, su gracia abunda en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero necesitamos también, pensaba, hermanos que levanten. El Señor levanta, ayuda, fortalece. Pero también necesitamos hermanos que estén dispuestos a ser los brazos del Señor. A que cuando estemos en situaciones complejas, que nos levanten. Hermano, ¿estás dispuesto a ser esa persona para otro? ¿Estás dispuesto a ser dentro del anonimato, que nadie sepa, de decir, Señor, tengo la tranquilidad de que pude ayudar a alguien? Esta es una tarea de la iglesia. La iglesia, repito, no es solo esto. No es solo que uno se para acá y predique. La iglesia es estar juntos, estar cerca. Alguien el otro día hablaba del eslabón, ¿no? De estar como una cadena bien aferrados. Pero es necesario que seamos personas que levantemos a otros, que ayudemos cuando le erran y también dejarnos levantar cuando le erramos también nosotros y reconocer cuando hemos pecado. Y para terminar, ponía, no lo hemos alcanzado, no todavía. Cuando miro mi vida y miro mi transitar, veo que no he alcanzado a Cristo. Él me alcanzó con su salvación. Soy salvo, tengo la seguridad de que si hoy parto o el Señor viene, estaré en su gloria. Pero a veces me veo como esos 2 dedos, que hay un vacío. Hay algo que Cristo va más allá y que yo no lo puedo alcanzar, no por mis propias fuerzas. Y Pablo lo dice de una manera interesante en Filipenses, dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no lo he alcanzado, la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Hermano, si vos te querés ir con algo en esta noche y decís, no entendí nada de lo que dijo este loco, llévate este versículo. No es que ya lo haya alcanzado ya, ni que soy perfecto. Yo me pongo en carne con Pablo ahí. No lo he alcanzado, no he llegado. Y lo que ya he recorrido, ya lo he recorrido. Pero yo prosigo. Y vos tenés que seguir caminando. Capaz que estás como ese boxeador, a punto de tirar la toalla. El Señor nos dice que no es tiempo de tirar la toalla, que tenemos que seguir recorriendo, que tenemos que seguir caminando. De hecho, para los hermanos más grandes, más veteranos,
pensaba en esto, que Pablo ya está casi al final de sus días, le faltaba un poquito más, pero ya estaba ahí. Y Pablo está diciendo, bueno, como hay un hermano veterano que dice, ya estoy para la jubilación. Pablo dice, no, yo no he alcanzado todavía. Yo tengo que seguir. Y ya era un hermano veterano, Pablo. Y hermano, no te sientas que todavía ya no tenés nada para dar, nada para recorrer. El Señor nos dice en su palabra por medio del apóstol Pablo que hasta que no se termine, no se termina. Quiero dejarte este desafío. Ya pasó mucho el tiempo, no podemos seguir, pero quiero realmente dejarte este desafío, hermano. Yo quiero ser como Pedro, caminar. Y sé que me voy a tropezar. Sé que voy a caer. Pero también sé que el Señor me va a levantar. Y creo que todos, cada uno de nosotros, debemos seguir corriendo como corrió Pablo. No pensando que ya llegamos, no porque, bueno, ya estás trabajando en un ministerio, porque tenés tantos años de cristiano, porque, bueno, mirá cuántos campamentos tengo de haber cocinado. No has alcanzado, no has llegado. Todavía no. Y yo quiero dejarte una canción para que resume un poco este pasaje, ¿no? Y poderte dejar este desafío de que a pesar de que nos caigamos, a pesar de que estemos caminando pero nos caigamos, el Señor nos levantará y nos llevará a un lugar donde capaz que ni pensamos estar. Porque Él tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Escuchamos esta canción y ya después Matías pasa a terminar la reunión. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá